Bienvenidos a un nuevo podcast informativo Agenda Cámara. En esta oportunidad tenemos un invitado bastante particular. Se trata de Luis Barros Pavalló. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Es escritor, docente, un gran catedrático y pues le damos la bienvenida, señor Luis, a este podcast. Muy buenos días, Marian. Agradecido y muy contento de que me hayan invitado a su espacio. Bueno, señor Luis, empiezo por hablar de un tema bastante particular en el que sabemos que usted tiene un amplio conocimiento, un amplio estudio. Se trata de el rescate de la memoria histórica de nuestra ciudad, de Valledupar, una cosa que es bastante interesante. En ese orden de ideas, yo comienzo por preguntarle qué balance hace usted acerca de cómo se encuentra la memoria histórica de nuestra ciudad, de nuestra región en este momento. Ok. Bueno, Marian, mira, yo alguna vez escuché a un filósofo uruguayo que se llama Javier Massa, que decía que si uno no se conocía o uno no sabía quién era, uno no podía narrarse. Entonces, me parece que esa es una frase fundamental en todo el asunto, porque en estos últimos años en que yo ya he trabajado o hago parte de la academia y tengo unas asignaturas que se llaman literatura y ciudad o imagen y ciudad, descubrí que las nuevas generaciones o la mayoría de las nuevas generaciones han perdido los vínculos con esa memoria que tuvieron abuelos y padres. En sociología, sin ser yo un experto en el asunto, hay un concepto que se llama la pérdida de la resolución. Pérdida de la resolución consiste en que cuando hay culturas orales, ¿verdad? Esa cultura oral poco a poco se va perdiendo en la transmisión de una generación a otra, de tal manera que ese nieto va a recibir esa información un poco más menguada que como la recibió su padre. Si esa memoria no se recupera y no se escribe, con el tiempo va a terminar toda esa cultura inmersa en el asunto de el olvido, la desmemoria, que sería terrible, ¿verdad? Entonces, yo siento que ahí empezamos a perder como esos lazos comunicantes con esa cultura vernácula, tanto así que hay mucha gente que no, de esos estudiantes, bueno, y no solamente son estudiantes, uno lo mira también en la calle, mucha gente no sabe que el nombre de la ciudad es Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, y por supuesto está anclado a un nombre que corresponde al 6 de enero, que es la Epifanía del Señor, que está amarrado a esos reyes, son los Reyes Magos. Por lo tanto, ahí hay un legado histórico español que define también nuestra arquitectura y tal y tal. Entonces, el rescate que yo pienso que he hecho, o lo poco que yo he hecho, es que desde mi experiencia o desde mi vida yo veía, por ejemplo, que aquí llegó mucha gente, bueno, la inmigración que llegó en Valledupar comparada con las ciudades, con las distintas ciudades del país, fue un poco menos, ¿verdad? Fue muy baja. Sin embargo, hubo gente que llegó como a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre eso no quedó absolutamente nada. Entonces yo hace como unos, creo que fueron 2 años, hice esto con Compa Cesar. Este proyecto se llama Vallenatos del Mundo. Vallenatos del Mundo es un libro de crónica con 8 personajes, un libanés, un sirio, una española, un argentino, una ucraniana, una niña del país de Gales, un italiano, creo que son esos, no sé quién más se me escaparía, pero, y el concepto era de
romper con el tema o con el asunto o con la creencia de que es vallenato el que nace en Valledupar, ¿no? Las ciudades son, no están, las ciudades son totalmente inacabadas. Fíjense que las ciudades siempre parecen que están en eterna construcción, ¿verdad? A veces se rompen algo, otra vez para levantar algo y otra vez siempre hay un proceso, están inacabadas porque precisamente son humanas y van en el desarrollo de los pensamientos y de los tiempos. Entonces esta ciudad, yo quise que la miraran esos personajes de afuera, porque la mirada del otro hoy en día, del que es distinto, también es supremamente importante. Entonces esta gente termina metidos acá o viviendo esta ciudad, viviéndola, eh, gozándola, porque al final reivindica la ciudad desde los afectos, desde el calor humano, pero al mismo tiempo hay unas críticas en otros asuntos como de pronto la oferta cultural, la falta de espacios precisamente culturales, los pocos museos o ninguno casi que tenemos, Totalmente. dónde está sí, bueno, hay unos grandes interrogantes, pero el espíritu del trabajo es una mirada positiva sobre la ciudad, ¿no? Pero también una mirada que dice, bueno, tenemos esto y no lo vamos a perder, porque prácticamente la ciudad y la reunión arrancaron con un concepto de un mito fundacional, que el mito fundacional es eh, un, Francisco el Hombre, ¿verdad? Que es un juglar de esos juglares y viene con todas las reminiscencias de los juglares del medioevo, que a través de la música iban contando y narrando toda la ciudad. Entonces, la fortaleza que tiene la ciudad a mediano y largo plazo, una vez baje todo el asunto de la industria del carbón, es la fortaleza que vamos a tener a mediano y largo plazo es todo el patrimonio de las narraciones. Lo tenemos a través de la música, pero también faltan muchísimas otras cosas que contar en eso, en el aspecto de las leyendas. Entonces, en el caso particular de esa pregunta que me haces, eh, a, estos últimos años ha habido la preocupación por ese patrimonio de las ciudades del centro, ¿verdad? De ese centro colonial en donde ocurrieron los eventos que nos van a definir y nos van a meter en la historia republicana a través, por ejemplo, de la Fundación Aviva. Por ejemplo, la labor de la señora Alba Luque me parece a mí supremamente meritorio. Trabajar la cultura en nuestra región es un trabajo denodado, se hace con las uñas, Bastante difícil. dificilísimo, pero yo creo que ella tiene una interesa magnífica para hacerlo y bueno, ahí hay unos resultados y esas poquitas acciones que se están haciendo cada vez se van a ir engrosando a otras para, para volver esa mirada allá. Yo incluso a veces pensaría que debería proponerse una cátedra de las historias originales, ¿no? Porque hay como un desfase con, por ejemplo, te cuento, la estatua del Santo Exiomo que uno ve en el cerro, yo a veces pregunto y la gente no sabe realmente la historia. Y por ejemplo, yo tengo un trabajo también que hice a mí me encanta el diseño gráfico y tengo este libro que se llama, esto es inédito, se llama Leyendas Ilustres del Valle de Upar. Entonces aquí están las leyendas de Francisco el Hombre, la leyenda de El Rosario, la Loperena, eh, mm, es un trabajo de niños, ¿verdad? Porque yo pienso que es eso, es volver a contarle a los niños
esas historias que están allá atrás que lo terminen de definir, de saber, porque hoy en día no se sabe o se desconoce o se está perdiendo. Doctor Barros, usted ahorita mencionaba un término que me llamó muchísimo la atención y es la desmemoria, ¿cierto? Entonces me gustaría preguntarle qué considera usted o qué hay que hacer para que se logre la recuperación de esos saberes ancestrales o de esa memoria histórica y que permanezca de generación en generación, porque precisamente esa es como la mayor preocupación. Esa sería una pregunta. Y la otra, en lo relacionado a lo que decía con la Fundación Aviva, que si bien tenemos algún tipo de conocimiento del trabajo que se viene haciendo desde allí, también a partir de ese espacio surge una preocupación y es, nosotros tenemos un centro histórico bastante importante que tiene casas coloniales que tienen un significado bastante patrimonial y muy importante, pero nos vamos hacia ese lugar, hacia ese espacio y vemos que algunas se están deteriorando, se están cayendo, se están perdiendo. ¿Cuál considera usted, doctor, que ha sido como el problema o la situación que ha llevado a que tan solo estas cosas que al parecer pueden ser simples, dejan de lado precisamente y demuestran esa desmemoria que podemos tener nosotros? Yo pienso, Marian, sin ninguna duda es el desconocimiento, ¿verdad? Al no tener uno caridad, podría ser como la palabra, sobre ese patrimonio que hay ahí, es porque porque yo no tengo el conocimiento de lo que eso realmente significa. Significa. Para una persona que no lo sabe, dice, eso es una casa vieja, ¿verdad? Entonces yo Totalmente. no tengo ningún tipo de afectividad sobre ese espacio. Y tú sabes que el asunto no tanto es la casa, sino es lo que implica simbólicamente todo el asunto de la casa. Uno está construido como ser humano a través de unos espacios que son inicialmente el más íntimo, podría ser el útero, ya después que uno nace es su cuarto, de ahí en adelante es mi casa, que es el primer hogar y está amarrado al concepto incluso de la temperatura, que es tibia, ¿verdad? No voy a decir lo que es todo el mundo le toca, porque hay gente que le toca con unos hogares terribles y sería de otra manera, pero usualmente un espacio tibio es el espacio en donde es el primer laboratorio de una sociedad inmediata y en la medida en que uno va creciendo se va abriendo de adentro hacia afuera para terminar siendo ciudadano en una sociedad más grande. Entonces, eso que me dices tú es simple desconocimiento. Yo considero que eh, hay un gran trabajo educativo por delante, desde las bibliotecas públicas, desde los colegios. No sé si hacer obligatorio una cátedra que cuente todas estas leyendas. Fíjate que, por ejemplo, en estas leyendas que te digo del Valle de Upar está la leyenda del milagro del Rosario, ¿no? Que es como uno oye a la gente y habrá mucha gente que disfruta incluso el Festival Vallenato y dice que es la leyenda del Festival Vallenato y la gente no sabe cuál es la leyenda que da origen a la festividad, ¿verdad? Entonces estamos celebrando o estamos gozando un evento en el que ni siquiera tenemos las raíces o la idea de lo que realmente ocurrió. En la medida en que nosotros nos apropiemos de eso, el vínculo con el territorio es más fuerte o fortísimo. ¿Por qué? Porque los territorios no solamente son geográficos, porque los geográficos son totalmente también lógicos y a veces injustos, pero lo que sí es cierto, como las comunidades ancestrales nuestras de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, la Serranía del Perijá, sobre el territorio se arman unos vínculos simbólicos supremamente fuertes. Si yo no conozco en dónde estoy alrededor, yo no sé cuál es mi lugar en el mundo. Entonces yo pienso que falta mucha educación al respecto. Totalmente. Para finalizar esta parte, doctor, me gustaría preguntarle cómo
podemos nosotros los jóvenes de esta nueva generación y la que viene poder apropiarnos de nuestra cultura, de nuestra memoria histórica, de lo que somos, de nuestra idiosincrasia? Y no sé si concuerda conmigo en que desde la academia, desde la educación básica, hace falta habilitar espacios de Ujú. formación, Exacto. asignaturas en las que los jóvenes desde su formación académica empiecen a tener esa relación con su cultura más estrechamente. Ujú. Exactamente, sí. Sería tal cual lo que me dices tú, desde la academia, a través de la música, a través de, sí, del folclore, de los juglares, amarrar eso a las historias, a qué es lo que están diciendo y a través, por ejemplo, de esa música, articular cómo era el espacio en esa época, hablar porque a veces esas palabras, si hablan del exiomo, hablan de la loperena, de pronto en las canciones simplemente se repiten sin tener las raíces en ese pasado. Y el pasado es fundamental para entender el presente y hacer la proyección hacia el futuro. Yo a veces pienso también que en el asunto de la globalización hay un tema que es fundamental, que es la globalización tiene unas grandes ventajas, dentro de esa la tecnología, que fíjate lo que está Sí. propiciando este espacio de este instante, ¿verdad? Eh, si no fuera por eso sería imposible hacer la entrevista, pero igualmente la globalización se padece. ¿Y se padece por qué? Porque el dueño de la globalización, que es la tecnología, o los países dueños de esa tecnología, lo que intentan es homogenizar al mundo. Entonces, desde la cultura se habla de un concepto que se llama glocalidad, que es ser globales, tener una actitud de sujetos del mundo, ¿verdad? Con la tecnología yo puedo entrar al Museo del Louvre, al Museo, al MoMA en Nueva York, yo puedo entrar al Museo del Prado en Madrid, pero también yo tengo que tener el conocimiento de lo mío, y en el momento en que yo tengo o me apropio de lo mío y lo meto en el corriente de la globalización, yo me distingo de los demás, porque el problema en la globalización es que todo puede leerse lo mismo, todo puede sonar lo mismo, todo puede ser totalmente diferente. En la medida en que yo, en mi cultura, lo terrígeno, lo autóctono, eh, la combine con el tema global, ahí hay una fortaleza, ¿verdad? No es cerrarme yo tampoco a la globalización, porque seríamos ciudadanos de otros siglos, pero sí apropiarnos de eso, pero también cruzarlo con lo nuestro, ¿verdad? Fíjate que yo sé que ha venido gente de otras ciudades, incluso creo que estaban haciendo una investigación eh, sobre la leyenda de Francisco el Hombre, precisamente gente del exterior, ¿verdad? Porque consideran que el espacio tiene una fortaleza narrativa impresionante. Pero el problema es que el que vive acá le ocurre algo que es el asunto de que la cotidianidad lo vuelve ciego a uno. ¿Por qué? Por estar viéndolo todos los días. Ese es el grave problema que hay. Y pasa también algo como que con la juventud, que en ese momento recibe todas las manifestaciones culturales desde los epicentros de la globalización, y en ese momento por lo regular hay como un olvido o un apartamiento de de lo propio, ¿verdad? Porque hay como el concepto de querer salir al mundo. Pero yo creo que la clave está en armonizar esto pues, con lo otro. Por eso, si tú ves en música o escuchas en música, tú ves el trabajo de Cumbiana, de Carlos Vives, hay un regreso a la música o a las expresiones artísticas de el pueblo
el país de los Pucabuyes, ¿verdad? Del río Magdalena, que nos pertenece también a nosotros. O si Shakira les guste o no les guste, Shakira lo que hace es al rock ese que escuchó, le mete los elementos turcos que escuchó en su infancia de padres y abuelos. Entonces suena diferente en el gran concierto mundial. Señor Barros, usted ha escrito varios libros importantes, también a nivel cultural para nuestra región, un aporte también bastante significativo, y ha sido corrector de estilo de varias revistas también muy alardeantes e importantes aquí en nuestra ciudad. ¿Dónde podemos nosotros encontrar sus libros? ¿Cómo podemos encontrar su material de trabajo que está expenso allí? Bueno, Vallenatos del Mundo, que fue el último publicado, está en las bibliotecas del departamento, en Confacesar, primordialmente, porque ellos fueron los que se interesaron en el trabajo. Los otros dos, hay un libro que se llama Un Vallenato Nueve Senderos, que es unas crónicas en donde participé con Leandro Díaz, Ernesto Macauslan, Daniel Samper Pisano. Eso es en la Panamericana. Esa era una mirada desde cada uno de nosotros con 9 temas alrededor del vallenato. Eh, eh, los de Alfaguara, que son uno que se llama Ciudad Babel, que es un registro, Ujú. la gente dice que no es una novela, sino que es una crónica urbana sobre la ciudad de Bogotá, en la biblioteca departamental y en el Banco de la República, porque la edición C, la edición está agotada, y hay otro que son crónicas de VIH-Sida, testimonios que se llama Los Salmos de la Sangre, como te dije, también es de Alfaguara, también en la biblioteca departamental o en la biblioteca del Banco de la República, porque también está agotado el texto. Pero básicamente yo últimamente estoy trabajando región. Hice un trabajo, también está inédito, como lo que te comenté de esas historias de las leyendas ilustres del Valle de Upar, eh, sobre el Corpus Christi de Atanque. Y porque esa manifestación cultural y religiosa es una manifestación, el Corpus Christi está en esa posición que te comenté anteriormente, que por ser un conocimiento oral que está pasando de generación en generación, se está perdiendo a veces. Cuando yo hice las entrevistas, yo entrevistaba a los mayores, y los mayores comentaban que ellos hacían ciertos pases o habían maneras de entrar en ciertos lugares a bailar y a cantar, y lo tenían que hacer, por ejemplo, por la derecha o por la izquierda, pero que ellos realmente no sabían por qué. Entonces, hay gente que están haciendo la manifestación, pero a veces se está perdiendo. Entonces, hice el registro también escrito, porque tú sabes que la escritura es el soporte, es la memoria a largo plazo, en Totalmente. oposición a la oralidad, ¿verdad? Lo que no se escribe se lo lleva el viento. eh, mm, y nosotros somos riquísimos en memoria oral, y estoy empezando apenas también un libro eh, sobre casas, pero entrevistando a los dueños, porque lo que quiero hacer es ver cómo la afectividad del dueño de la casa, cómo cuenta los espacios, ¿verdad? A lo que te digo siempre. Me gustan mucho los ejercicios simbólicos de las cosas, del ser humano, eh, en donde yo le doy un significado a eso que tengo, ¿no? O sea, lo que siempre les cuento yo a mis estudiantes: si a uno le roban una cadena en la calle, uno puede, lo que menos le importará, creo, al final es lo que costaba, sino
que esa cadena representaba, que me la regaló mi abuela en la primera comunión, y es en la afectividad que hay en torno a esos objetos. Entonces, esos objetos, al estar cruzados por la dignidad humana, adquieren otra dimensión. ¿Okay? Doctor Luis, gracias por estar con nosotros en este espacio de Agenda Cámara, tocando un tema muy importante como lo es el rescate de nuestra memoria histórica, de nuestra cultura. Y bueno, siempre bienvenido y a sus órdenes en este espacio. Marlene, muchísimas gracias a ustedes, ¿ok? Que tengan un feliz día. Bueno, bienvenido siempre. Gracias. Este fue un podcast informativo Agenda Cámara. Si deseas conocer más información o ver más entrevistas de este tipo relacionadas con temas muy interesantes, puedes suscribirte o verlos a través de nuestro canal de YouTube institucional, darle clic y dejarnos tu comentario acerca de qué otros temas te gustaría que tocáramos en este espacio. Así que bienvenido siempre.